En este video presentaré un simulador de GeoGebra en el software usando el software de GeoGebra para poder representar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado respecto al tema de física de dinámica, que es un tipo de movimiento, pero lo vamos a analizar sin analizar las consecuencias o las causas que generan ese movimiento. Simplemente vamos a analizar el movimiento en el software usando las fórmulas correspondientes a x de t y b de t. Esto de x de t es nuestra fórmula de posición o de distancia, que como se presenta es la velocidad inicial más la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y la de la velocidad es velocidad inicial más la aceleración por el tiempo cuadrado sobre 2. Aquí va a haber cambios de velocidad con diferencia al movimiento rectilíneo uniforme, e iba a ser en la misma trayectoria, en una línea recta sobre un mismo eje. Y bueno, se va a analizar en el software para que se pueda visualizar el cómo, implementando estas fórmulas sencillas y la fórmula también de velocidad, que es aceleración por el tiempo, simplemente con estas fórmulas se puede conocer varios aspectos que son aplicados o pueden llegar a ser aplicados o vistos en la vida diaria con los movimientos de muchos objetos, muchos transportes que siguen ese tipo de trayectorias y que se pueden describir fácilmente. Vamos entonces a iniciar con el simulador del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que como ya expliqué, pues su movimiento va a seguir una trayectoria en línea recta que va a ser con respecto pues a nuestro eje X, porque no va a haber un movimiento en el eje Y. Entonces pues nuestros cambios en las coordenadas del eje Y pues van a ser nulas, cero, que no es lo mismo, no es lo mismo que ocurre con un movimiento parabólico. Con un movimiento parabólico pues va a haber un cambio va a generar un cambio tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Pero en este caso es un movimiento bastante sencillo que se puede explicar mediante este tema de la dinámica en física. Entonces, para ello va a ser un simulador bastante simple, por así decirlo, de lo más simples que se puede realizar en el software de GeoGebra. Para ello vamos primeramente a empezar con deslizadores. Estos deslizadores, ¿cuáles van a ser? Uno va a ser el de la aceleración, va a ser de 0 a, pongámosle que de 7. Otro va a ser otro deslizador del tiempo, para que nosotros podamos determinar o evaluar un intervalo definido, o sea, definido, por así decirlo, que no sea un infinito, sino que sea finito, vaya, un intervalo finito, tal que nosotros evaluemos desde un tiempo 0 hasta un tiempo, por ejemplo, 12 segundos. 13 si lo queremos ver un poquito más, para variar. Y agregamos otro deslizador para la posición, o sea, la posición va a ser entre la distancia que se considera del objeto, o esa posición desde la posición inicial, obviamente, porque pues está partiendo el objeto, o va a partir desde un reposo, como en el caso de nuestro simulador, y cualquier otro objeto o cualquier otra aplicación que se le pueda visualizar en la vida real al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es aquel movimiento en el que, como ya explicamos, se va a haber una aceleración constante, pero la diferencia es que aquí la velocidad no va a ser constante como en el uniforme, simplemente el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí va a haber una velocidad que va a ir cambiando, y si cambia una velocidad, por ejemplo, si cambia una rapidez, que es la magnitud de la velocidad, o si cambia la dirección, o si cambia ambas, esto genera ¿qué? Pues una aceleración, pero una aceleración constante. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro objeto está acelerando y por lo tanto está cambiando sus velocidades en diferentes tiempos o en un determinado instante o tiempo, de acuerdo o dependiendo a la trayectoria que siga este objeto, o sea, dependiendo del contexto que se le dé al problema, que puede haber una gran cantidad de contextos. Entonces la posición va a ser de menos 20 a 20. Para considerar un rango amplio de posición, pero pues que la magnitud, siempre cualquier dato de parámetros en este caso van a ser positivos. No va a haber ninguna consideración de fuerza gravitacional, nada por el estilo. Aquí son simples detalles: aceleración, un tiempo, una posición, o sea, una distancia, que es como cuando se usa en vectorial funciones paramétricas, que nos describen lo mismo: posiciones, distancias.
y una velocidad que va a ir cambiando. La aceleración va a ser la única que vamos a decir que va a ser constante o que se mantiene constante en ese tipo de movimientos. Entonces, una vez agregados nuestros deslizadores, vamos a proceder a agregar nuestra imagen, que va a ser con la que se va a mover nuestro deslizador, va a provocar ese movimiento de nuestra imagen. Como ven, esta va a ser nuestra imagen. En este caso va a ser una persona en una motocicleta, y eso va a generar por su movimiento, pero este movimiento se va a generar por medio de sus deslizadores. Ahora, para eso es importante también considerar nuestras fórmulas. Vamos a poner vertical origen, y en Y dijimos que va a ser 0. Siempre no va a haber ningún movimiento, ninguna rotación, que va a depender tanto de la posición como del tiempo como de la aceleración. Que bueno, tal efecto, pues esto está considerando una velocidad final. Obviamente vamos a ocupar las fórmulas de velocidad final, de distancia final, por ejemplo, porque todo aquel objeto que parte del reposo va a ser 0 cualquier característica o cualquier dato, cualquier característica que se le puede definir de forma de la física, o sea, unidades, medidas. Entonces, vamos a ocupar nuestra fórmula de velocidad final, que es velocidad inicial más la aceleración por un delta t, o sea, un cambio de tiempo, que puede ser una de esas, o puede ser considerando que como nuestra velocidad inicial, o sea, cualquier dato en reposo va a ser 0, entonces vamos a reducirla a considerar. Esto sale deduciendo esta parte, o considerando que siempre va a ser en reposo el inicio de nuestro objeto, en este caso pues el que tenemos aquí. Entonces va a ser la fórmula que vamos a considerar en las coordenadas para que nuestro objeto se mueva correctamente, va a ser la posición más una división, un cociente de la aceleración. Aquí vamos a abrir el texto para mayor rapidez. Tiempo por el tiempo al cuadrado sobre 2, que es como la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Que esto sale de una deducción de paramétricas, por ejemplo, se puede deducir de forma de cálculo vectorial. Pero bueno, sin más rollo. Esto se va a utilizar para la coordenada A. Y para la coordenada B se va a utilizar la misma, solamente que se va a agregar un detalle más. Aquí va a ser 0. Y aquí se va a agregar el detalle de la distancia, o sea, la posición, más el cociente de lo mismo, de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sobre qué? Sobre 2 más 20. Más 20 porque es la posición que está considerándose con respecto de B, o sea, es la distancia de A a B, que la distancia de A a B pues es 20, por así decirlo, porque es nuestro intervalo de posiciones que consideramos. Entonces vamos a considerar que es de 0 a 20 nuestra posición de nuestro objeto, la distancia de nuestro objeto, y de acuerdo a eso se va a ir moviendo en distintas posiciones. Eso para que lo pueda considerar y físicamente sea correcto el simulador. Entonces le damos Enter. Y listo. Ahora, posterior a esto vamos a instalar nuestros botones de inicio, de detenerlo y de reiniciarlo. Rápidamente aquí vamos a inicia animación, le vamos a agregar paréntesis con respecto al tiempo y verdadero. Ok, ahora otro botón de detener y vamos a agregar inicia animación de detener cuando el tiempo, con respecto al tiempo, y para que la animación se detenga, y aquí reiniciar. Es 0, desde el tiempo 0. Entonces señalamos aquí y como ven, aquí va iniciando, detengo o reinicio y ahí está. Ahora
Con estos botones ahora, posteriormente a esto, vamos a definir nuestra velocidad. Ya teniendo la animación del objeto, vamos a definir nuestra velocidad y vamos a definir nuestros textos correspondientes para que nos puedan definir las cantidades que se están calculando con respecto a ese movimiento del simulador del rectilíneo. Entonces, estos botones nos van a dar el movimiento de esto para que nosotros podamos analizar. Pero nosotros pues sabemos que la velocidad, fórmula, la velocidad es igual a ¿qué? Aquí le puse doble, aquí velocidad es igual a ¿qué? Pues aceleración por el tiempo. Simplemente sencillamente la velocidad, no una velocidad media, no, sino considerando puramente velocidad a cualquier instante, cualquier tiempo, pues se va a calcular de esta forma. Y eso nos va a ayudar a que nosotros nos dé un dato pues, numérico. Entonces, para esto vamos a agregar diferentes textos. El texto de aceleración, por ejemplo, con respecto a la aceleración, aquí tenemos que agregar primero igual, luego aceleración, y se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Buscamos en notación la potencia 2 para que me la agregue directamente y listo. Ok. Siguiente texto. El siguiente texto va a ser el del tiempo. Sí, puede ser el del tiempo. Bueno, vamos a agregar el de velocidad. El de posición inicial y luego el de velocidad. Y el del tiempo lo vamos a agregar ahorita con una animación o con una imagen, si podemos acomodarla para que quede un poquito mejor acomodado. Igual P, y se mide en ¿qué? En metros, porque son unidades de longitud, posiciones. Otro texto, velocidad, igual, vamos a agregar en función de B, que es nuestra función que nosotros tenemos con la fórmula que estamos utilizando por la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o bueno, de las básicas de dinámica de física con respecto a las leyes de Newton, de Isaac Newton. Metros sobre segundos, las unidades, y ahora sí, y ok, y vamos a acomodarlos. Vamos a buscar la imagen. Y vamos a agregar esta imagen para simular como un reloj, por así decirlo, que puede o no quedar bien por la parte de los colores, pero simulando un reloj. Y vamos a agregar un texto por aquí abajito, lo acomodamos, y tiempo, donde agregaremos aquí el tiempo igual con respecto a t, y en qué unidades vamos a medirla, pues en segundos en nuestro caso, puede ser en minutos, dependiendo por aquí. Ok, entonces una vez teniendo estos datos, vamos a realizar el acomodo de nuestro fondo, que nos va a dar una cierta creatividad para nuestro simulador y un cierto paisaje. Por lo tanto, procedemos a realizar el acomodo para que pueda quedar y directamente a evaluar ahora sí cualquiera de los datos o evaluar un cierto movimiento. Una vez ya entonces realizado el sistema de buena forma, de forma correcta, aquí tenemos nuestros parámetros. Tenemos nuestros parámetros de aceleración, posición inicial, velocidad, y bueno, aquí nosotros el punto de utilizar todo este software y todo este pasos ordenados que fui explicando anteriormente, fue para simplemente pues analizar el tipo de movimiento, o sea, cómo se va dando y cómo la velocidad se influye en la aceleración, y obviamente conforme transcurre un tiempo pues, los datos van cambiando. Obviamente también transcurre o también repercute la posición en la que esté de inicio. Si hay una posición de inicio de, por ejemplo, de 0, que digamos está en la posición 0 justamente,
Bueno, es 0, justamente aquí pues estamos simulando que está en una carretera nuestro motociclista. Y aquí la imagen está de ese tamaño, lo puede ser más grande, lo puede ser al gusto. Simplemente la idea es que estructuremos la simulación de la mejor manera. Tengamos nuestros parámetros de aceleración, posición inicial, velocidad, nuestro tiempo y nuestros botones de inicio, detener y reiniciar. Entonces, el punto de álgebra es que vamos a analizar, por ejemplo, si iniciamos en la posición 0, estamos en una posición 0, o sea, 0 metros de reposo, ok. Nosotros queremos que llegue rápido al destino, o al menos cruce o esta recta. Entonces, si nosotros iniciamos en una posición más atrás, desde menos 20, que es un poquito más atrás con respecto al origen, y le damos iniciar, vemos que va a generar una aceleración 6 metros, o sea, va a acelerar al instante de que va a generar una velocidad, va a generar una aceleración de esta manera, tal que es la máxima de la máxima aceleración, 7 metros sobre segundos. Iniciamos y vemos cómo se va moviendo y va generando una velocidad. Va generando una velocidad porque sigue el camino. Reiniciamos y vemos cómo la velocidad va cambiando, va aumentando, la aceleración es constante, no cambia, la posición va a la misma inicial y el tiempo va cambiando. Entonces, a los 13 segundos obtuvo una velocidad de 91 metros sobre segundos. A los 13 segundos porque es el parámetro que lo marcamos. Aquí está recortado a una cierta pedazo de la calle. Pero es el intervalo en el que realmente pues, termina todo el camino, que es a los 13 segundos a la que estamos evaluando el tiempo. Pero fíjense cómo la aceleración se mantuvo constante. Si nosotros a 3.5 reiniciamos, iniciar, y yo digo lo detengo justamente en este tiempo, no sé, entonces 8.68 segundos, como vemos aquí, al 8.68 segundos lleva una aceleración de ¿cuánto? De 3.5 metros sobre segundos. Es constante, no está cambiando. La posición inicial es hasta la que inicia la persona, en este caso nuestro motociclista, y nuestra velocidad es de 30.38 metros sobre segundos. Con respecto va aumentando más de tiempo, pues va que aumentando la velocidad. Es como se compra la ley de estas leyes de la dinámica, o sea, ese estudio de el por qué se genera este tipo de movimientos. En este caso pues estamos analizando el tipo de movimiento, no como tal sus causas, que es lo que le corresponde más a cinemática que dinámica. Pero esto sirve, el realizar distintas simuladores pues sirve para poder analizar cómo sigue una trayectoria en línea recta y cómo pues va la aceleración no va cambiando, como ven no va cambiando. Si yo la cambio es porque la cambio. Por ejemplo, si la pongo a 0, ¿qué genera? Pues como ven no genera ningún movimiento. ¿Y por qué no genera ningún movimiento si el tiempo está transcurriendo? Porque lleva una aceleración de 0. Si no hay una aceleración de 0 es porque no hay una velocidad. Si no hay una velocidad, si no hay una rapidez y si no se lleva una dirección como tal, entonces el estado está en reposo. Por más que el tiempo varie. Porque el tiempo no lo vas a mantener siempre en 0. El tiempo, si tú en un cronómetro lo inicias, pues el tiempo va a ir cambiando. Pero si tú estás parado en una posición, en este caso nuestro motociclista, y no está avanzando, el tiempo puede ir avanzando todo lo que quiera, pero la aceleración, la velocidad, la distancia que recorre ese desplazamiento va a ser igual a ¿qué? Pues a 0. Entonces, con respecto, si yo aumento más la aceleración, aumenta mayor la velocidad, o sea, llega a una velocidad máxima mucho más alta de otra aceleración. El tiempo es el que avanza, es el mismo porque es el mismo a tiempo de estudio, y la posición inicial es el mismo, pero obviamente la distancia va a ser para recorrer mayor distancia a la que puede llegar a recorrer en una aceleración de 2.1, de 2, etcétera, etcétera. Entonces, aquí pues como podemos ver, pues se genera este tipo de movimientos. Aquí iniciamos y bueno, aquí se ve claramente, se ve bastante bien el simulador como va simulando, vaya,
el movimiento del motociclista. Llegó a 3 segundos, pero no avanzó tanto, como ven, porque no recorrió tanto. Si yo lo aumento a 7, pues va a recorrer una mayor distancia. Si yo lo pongo reiniciar, iniciar, detengo, inicio, pues bueno, va a ir interpretando el movimiento en línea recta. Puede que no alcance a llegar completamente, o sí alcanzó. Entonces sí alcanzó a rebasar. Y bueno, eso sería por parte de todo del simulador. Espero que se haya entendido de la forma más clara. El simulador está bastante claro y bastante bien explicado paso a paso para que se pueda realizar. Entonces, a manera de conclusión, como ya se visualizó, se hizo el paso a paso y la explicación de cómo realizar este tipo de simuladores, que salió bastante práctico y bastante sencillo para poder entender este movimiento físico, este fenómeno físico, pues nos sirve para darnos cuenta de lo tan simple que es el movimiento rectilíneo que se ve a nuestro día a día y no estamos conscientes del todo en eso. Si bien sabemos y tenemos conocimiento de ello, de que hay esos tipos de movimientos, el movimiento de un transporte, un carro, una moto que sigue en una trayectoria en línea recta, el tren también, obviamente en una trayectoria en línea recta, todo esto, el despegue de un cohete en línea recta, o incluso los movimientos de los ascensores de las plazas comerciales o de algún edificio, etcétera, son en movimientos en líneas rectas, ya sea que asciende o desciende. Entonces, todos estos tipos de movimientos que muchas veces implícitamente pues estamos presentes en ellos o realizamos este tipo de movimientos, el dejar caer algo también a lo mejor relacionado a caída libre, aunque ya serían otras consideraciones a movimiento más relacionado al movimiento parabólico, pues son precisamente esto. Este simulador representa todo eso, que lo podemos ver aquí. Obviamente de forma en la vida cotidiana, experimentalmente hay que usar diferentes tipos de instrumentos de medición, como un cronómetro a lo mejor para tiempos, para medir distancias regras, entre otros instrumentos que nos pueden ayudar a determinar ese tipo de características físicas, que en el software pues ya te las da automatizadas y puedes ir viendo los cambios que genera el cambio de aceleración. Si el objeto acelera más, pues llega más rápido a la posición a la que quiere llegar, o si genera menos aceleración, pues genera menos velocidad, y como la aceleración constante, pues va influyendo con respecto a la velocidad.